Buenas noches a todos por asistir, estar con nosotros nuevamente. Y hoy lo que vamos a cubrir es como la segunda parte de los domicilios. La vez anterior revisamos la importancia de los domicilios, especialmente en este momento, la importancia de anunciar, de hacer conocido nuestro negocio, de difundir la información acerca de la disponibilidad del servicio, la forma como nos preparamos nosotros para que las cosas funcionen bien y adicionalmente cómo construimos una logística sólida detrás que permita ir cumplir con las expectativas del cliente. Miramos pues que es una enorme oportunidad la que se presenta con los domicilios. Vimos también las expectativas de los clientes, que uno las pudiera resumir muy rápidamente y se basan principalmente en el cumplimiento de la promesa, en el cumplimiento de la entrega, en la rapidez del servicio. En muchos casos el cliente necesita rápido y nuestra promesa es cumplir, pues entonces vamos a cumplir y llegar a tiempo tal como lo estamos ofreciendo. En enviar el pedido completo, en ofrecer diferentes modalidades de pago, especialmente hoy en día que la gente pues maneja cada vez menos efectivo y mucho más plástico. Y finalmente, la bioseguridad. La bioseguridad que es clave. Este sería un tema que seguramente 13 meses, 4 meses atrás tal vez no era crítico, pero hoy sí lo es. Adicional a esto, la semana pasada veíamos la importancia de la buena interacción con los clientes. Desde el momento en que recibimos una llamada, si estamos hablando de un domicilio que recibimos por teléfono, hasta el momento en que entregamos la amabilidad nuestra al escuchar al cliente, al contestar muy bien, al saludarlo, al preguntarle, al gestionar con el cliente, al ofrecerle cosas que no está viendo, pero que pueden representar una mejora de nuestro tiquete de venta. Y al final de todo, lo que estamos buscando es que el cliente esté satisfecho y que el cliente quiera regresar a nuestro negocio. Miren que ayer estaba hablando con un gerente de un laboratorio y me contaba una experiencia, y no porque fuera a dar esta charla hoy, sino que me contaba que había solicitado una farmacia el producto. Eran 3 productos de la misma referencia para su uso personal. Y se demoraron, ya primer error frente a la promesa que se había hecho, se demoraron y cuando llegó solamente llegó uno de los 3. O sea, esto ya causa desgaste, causa malestar y claramente como me lo dijo él, porque lo dejé hablar hasta el final y me dijo él, yo a ese sitio jamás vuelvo a pedir. Miren, un error, un cliente interesado, pero una falla en la logística, en la disponibilidad del producto o en aclarar al cliente que el producto no estaba disponible. Bueno, entonces pensaría uno, eh, Gaby, si me ayudas para adelantar, por favor. Pensaría uno que el propósito, lo que hay detrás de todo esto y lo que uno pensaría en la farmacia y la forma como debería pensar es, mi propósito frente al cliente sería entregar el pedido completo a tiempo y agrego lo último que es cumpliendo con las normas de bioseguridad. Y recuerden desde la charla pasada que yo les dije, cuando hablemos de domicilio, pensemos en que es equivalente a cero desgaste, cero desgaste. El cliente no debe percibir ninguna molestia ni ningún desgaste ni llamadas adicionales para corregir un error que se haya provocado en la farmacia. Entonces, eso me parece importante que lo tengamos en cuenta como parte de la charla anterior, que sería básicamente los puntos más importantes que revisamos. Hoy vamos a cambiar un poco y vamos a mirar la parte económica del servicio. ¿A qué me refiero? A la efectividad de lo que nosotros hacemos y a la rentabilidad del servicio que prestamos. Debería ser rentable, pero muchos deciden muchas veces tener presencia, aunque el negocio no sea rentable, pero prestar el servicio. Está bien, yo respeto eso. Pero si uno pensara en que tiene que dar rentabilidad como debería ser parte de un negocio, entonces hoy vamos a mirar eso. Entonces yo hablo de los indicadores de gestión, los indicadores en el domicilio. ¿Y qué son los indicadores? Son
mediciones que hacemos del servicio para ver cómo lo estamos haciendo, los signos vitales del servicio, cómo está funcionando, el estado de salud del servicio. ¿Es sano? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo podemos mejorar? La efectividad, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos contestando verdaderamente a tiempo? ¿Estamos dejando perder llamadas? ¿Qué está pasando? Y es aquí donde lo podemos ver. Y finalmente es cuál es la rentabilidad que tiene nuestro negocio. Entonces, si ven, son unos indicadores que nos sirven para ir controlando la efectividad de nuestro servicio y finalmente también para saber si ganamos o no ganamos dinero. Los indicadores tienen valor en la medida que los interpretemos y en la medida que sobre la base de nuestra interpretación y nuestros objetivos podamos entonces definir planes de acción. De lo contrario, pues son indicadores, pero no nos ayudan en la gestión y como en todos los negocios y en todas las actividades que desarrollemos, pues los indicadores lo que nos van a permitir es mejorar un poco la gestión y claramente la rentabilidad. Bueno, veamos entonces yo qué indicadores sugiero y me parece que son importantes. Primero, las llamadas efectivas. ¿A qué me refiero? A las llamadas que verdaderamente se contestan. Este es un indicador que yo escucho mucho a aquellos que tienen ya un servicio a domicilio, ya una estructura sólida detrás. Y he escuchado llamadas efectivas recibidas, es decir, de todas las que entran, ¿cuántas verdaderamente yo respondo? Ideal, yo diría que arriba del 90%. En algunos casos están en el 75%, pero miren todo el dinero que vale dejar perder una llamada, tal vez porque la logística no es lo suficientemente sólida. Si uno dice que el tiquete promedio son 20,000 pesos, por decir algo, 20,000 pesos, y yo dejo perder en un mes 300 llamadas, he dejado ir potencialmente 6 millones de pesos de venta. Posiblemente no todos se iban a convertir en venta, pero una buena porción de esas sí. Digamos que fuera el 80%, entonces sería 4,800,000 pesos de venta se nos pudieron ir. Entonces las llamadas efectivas, no podemos dejar perder ninguna. Ninguna. De hecho, los call centers tienen ese indicador y lo están midiendo continuamente y todas las llamadas deben ser atendidas. Domicilios efectivos. Ya sabemos que después de la llamada efectiva contestada, pues habrá unos domicilios, la mayoría de ellos posiblemente van a ser despachados, pero habrá unos que no, por alguna razón, porque el tiempo no nos sirve o porque el surtido no estaba completo o por una razón de precios, cualquiera que sea. Pero tenemos que tener presente cuántos domicilios estamos despachando mensualmente. Eso nos permite también dimensionar si nuestra estructura es lo suficientemente sólida y tengo exactamente todo lo que necesito, o si me toca reforzar, o si está sobredimensionada para el volumen que tengo y estoy incurriendo en unos gastos demasiado elevados. Las ventas son una consecuencia de la gestión. Las ventas dependen el anuncio, como yo lo hago, de la recordación que tengo en el sector acerca del servicio que yo presto, de la calidad, de la experiencia que el cliente ha tenido y vuelve a llamar o no. Si la experiencia no es buena, pues uno cambia y es muy fácil cambiar a otro sitio. Del surtido y de la gestión frente al cliente. Y de eso les voy a hablar un poco más adelante, lo hablé la vez anterior. Pero siempre hay que gestionar para lograr un poco más de venta. El tiquete de venta. El tiquete de venta es ese promedio que resulta de la venta entre el número de pedidos. Entonces, digamos que el tiquete de venta es 20,000 pesos. Ese puede ser un buen número o puede ser un número regular para mi expectativa. Pero la importancia de conocer ese valor es cómo lo puedo mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? De hecho, de ahí también se determina si yo tengo tiquete promedio de despacho de 5,000 o 7,000 pesos, también puedo definir, no voy a despachar sino a partir de 10,000 pesos. Pero yo ya conozco exactamente dónde está mi tiquete promedio y cómo lo puedo mejorar. Y cada peso que yo le agregue al tiquete de venta, pues va a ser mucho dinero más de venta para la farmacia. Y finalmente la rentabilidad. ¿Es mi negocio rentable? ¿Sí o no?
Usualmente la farmacia tiene, cuando presta el servicio a domicilio, tiene una, llamémosla, unidad de negocios que es mostrador y otra unidad de negocios que es el domicilio. Puede que el mostrador sea rentable, puede que el domicilio no. Entonces, ¿quién apalanca, quién subsidia al que da pérdida del mostrador? No debería ser justo. Los dos deberían estar en condiciones de generar rentabilidad. Veamos, veamos entonces, yo qué propongo. Yo propongo lo siguiente. Yo he preparado, para hacerlo muy simple, una plantillita, y en esa plantillita nosotros vamos podemos avanzar, podemos agregar unos números, y esos números son los que me van a hacer los cálculos para ver cuál es el estado de mi farmacia. Entonces, Gabriela, si me ayudas con la siguiente, porfa. Listo. Entonces, número de llamadas entrantes independiente de si las contesté o no. Ese es un dato. Entonces vamos a decir, como en el ejemplo que voy a desarrollar ahora, tengo 1.300 llamadas. 1.300 llamadas en el mes, son como unas 40 llamadas al día. Pueden ser menos, pueden ser más, pero para el ejemplo que voy a ilustrar. Llamadas que verdaderamente atendí, posiblemente, no sé, 1.000. Entonces hubo 300 llamadas que yo dejé ir. Y allí es donde, si yo coloco un tiquete promedio de 20.000 pesos por despacho, potencialmente he perdido 6 millones de pesos de venta. No debería ser. Debo tener una estructura suficientemente sólida desde el punto de vista logístico que me permita atender el máximo de llamadas posible y no dejar ir ninguna. Son ventas. Finalmente son ventas. ¿Cuántos domicilios entregué efectivamente? Y aquí no está el si los entregué a tiempo o no, pero digamos, lleguemos hasta en esta primera fase, hasta cuántos despaché. De todas las llamadas que tuve, ¿cuántos verdaderamente despaché? 900 de las 1.000 llamadas, 800 de las 1.000 llamadas, no sé. Pero es importante tener ese dato para saber cómo debemos dimensionar los recursos que se requieren para hacer la entrega bajo las condiciones que hablamos hace un rato. A tiempo, completo, con amabilidad, bien entregadas las cosas. La siguiente es el valor de las ventas de domicilios. Usualmente los mismos sistemas permiten separar lo correspondiente a domicilios y lo correspondiente a mostrador. Es importante tener eso para uno conocer cuál es el peso que tiene el domicilio de la venta total de la farmacia. Como les digo yo, en las farmacias que visito, muchas de ellas tienen proporción de domicilio alta. Tengo una que es muy cerca a mi casa, que tiene 80% de domicilio, 20% mostrador. Entonces, ¿qué hace? Al tener ese dato, lo que ellos en el tiempo fueron haciendo fue reducir su espacio físico para atender al mostrador y más bien aumentar no dependientes sino domiciliarios o convertir dependientes a domiciliarios, porque el negocio se les fue configurando de esa manera. Hacen un buen trabajo y por eso tienen todos estos clientes. El margen promedio de la farmacia es otro dato que habría que incluir. Cada farmacia tiene su margen diferente, pero el margen promedio que sale a veces de los sistemas o se puede hacer un estimado, es importante para determinar el punto de equilibrio que ya vamos a ver cómo se hace. Y ese margen ha bajado mucho, pero digamos que puede estar entre un 12 y 20, entre 12 y 26% dependiendo el proveedor. Entonces ese 12% o 26% va a determinar un punto de equilibrio completamente diferente. Va a depender también el margen de la mezcla que tenga de productos. Si vende productos con un alto margen, una alta proporción de productos con alto margen, pues lo que quiere decir es que va a tener la farmacia en general un margen alto. ¿Y el precio cobrado al cliente por el servicio? Seguramente no, pero yo dejo la casilla por si alguien lo cobra. En mi experiencia indica que no más del 5% de la farmacia se está cobrando el domicilio, de la farmacia independiente. La farmacia de cadena, sí, todas absolutamente cobran el servicio, así bien sea poco, pero siempre lo cobran. Vamos para la siguiente diapositiva. Entonces,
yo les comenté, miremos entonces ese punto de equilibrio, que es ese monto requerido, mínimo requerido para que el servicio sea rentable. Pues hagamos este ejemplo. Servicio de domicilio, el costo del servicio para mí es de 3.400.000. ¿Qué estoy incluyendo allí? Es un dato pues que yo estimo domiciliario, más combustible, más línea telefónica, más empaques, más otras cosas. De hecho, puedo, si el tiempo que le tengo que dedicar al domicilio de gente demostrador es, no sé, el 20 o el 30%, entonces asigno una parte al mostrador y el resto se lo asigno a los domicilios. Y llegamos, en este ejemplo, llegamos a 3.400.000. Y el margen de la farmacia sobre la venta, insisto, sobre la venta, porque hay muchos que toman el margen o la rentabilidad sobre el costo, pero es sobre la venta siempre, la ganancia que tengo sobre la venta de un 18%. Y hago la siguiente operación muy sencilla, pero muy útil, y ténganla porque les sirve para otras cosas. Es el punto de equilibrio, son los gastos dividido entre el margen. Entonces hagámoslo. 3.400.000 que está allí dividido entre el 18%, me da 18.888.889, digamos 19 millones de pesos. Entonces, para un gasto de 3.400.000, yo necesitaría por lo menos vender 19 millones para que sea capaz el margen de cubrir el gasto. No gano, pero no estoy sacando de mi bolsillo dinero para pagar el domicilio. La misma farmacia lo paga, pero no estoy hasta ahí ganando. Gano a partir de los 19 millones. Veamos entonces ya un ejemplo completo. Pues tomemos este caso. Tengo 1.300 llamadas mensuales. Llamadas efectivas que verdaderamente contesto son 1.000. Eso es un 77%. Ese, a la izquierda está el rojito, ese ya es un indicador. Entonces, yo tengo un espacio de mejora porque se me pierden 300, pero voy a moverme para que no se me pierdan tantas, sino solamente o máximo que 200, pero no puedo dejar perder más porque se me está yendo la venta. Domicilios efectivos entregados. De esas 1.000 llamadas que yo verdaderamente recibo, interactúo con el cliente, 900 se me convierten en domicilio efectivo para la entrega y que definitivamente entrego al cliente. Es un 90%, es un buen nivel, porque ese va a depender de la rapidez con que lo entregues, si el cliente está de acuerdo, de los precios, seguramente del surtido, si lo tengo disponible y debe ser de entrega inmediata, etcétera. Todo eso, pero 90% ya empieza a ser o ya es un muy buen indicador. ¿Cuánto vendo actualmente en la farmacia? Pues vendo por domicilio 18 millones de pesos mensuales. El costo mensual del servicio a domicilio, dijimos que 3.400.000, que es el ejemplo que estoy usando. El margen promedio de la farmacia es de 18% sobre la venta, insisto. Y el precio cobrado al cliente por domicilio es ninguno, no cobro. El punto de equilibrio que ya lo calculamos, entonces, primero aquí hago la aclaración. Esto es lo que yo lleno y lo de abajo es lo que la plantilla me va a arrojar. El punto de equilibrio, mínimo 19 millones de pesos necesito para que el negocio sea rentable. Fíjense, necesito 19 y estoy produciendo 18, o sea que ya estoy quedado, no voy a ser rentable. El tiquete promedio, ¿de dónde viene el tiquete promedio? Los 18 millones que vendo entre el número de domicilios que son 900, o sea que en general cada despacho que lleva el domiciliario vale aproximadamente 20.000 pesos. En promedio, habrá unos más altos, unos más bajos, unos muy altos, otros muy bajitos, pero en promedio mi tiquete es de 20.000 pesos. El costo promedio de cada domicilio que yo despacho, que está en la fila siguiente, es de 3.778. O sea que a mí como propietario de la droguería, cada despacho que hago me cuesta casi 3.800 pesos, pero no lo estoy cobrando. Yo asumo el costo y es mi estrategia, es mi decisión. Eso fue lo que yo definí en cuanto al servicio y está perfecto. Eso hay que respetarlo. Pero la rentabilidad de este ejercicio nos da que es como 160.000 pesos negativos. O sea, casi que estoy en el punto de equilibrio. O sea, vendo pero no gano. Vendo o gano poco, pongámoslo de esa manera.
no, en este caso no gano, pierdo un poco. Entonces, ¿uno qué pudiera hacer? Las llamadas entrantes, digamos que va a ser fijo. Las llamadas efectivas las puedo mejorar, depende de nosotros que tanto lo hagamos. Los domicilios entregados posiblemente depende de cierta manera de nosotros también. El valor de venta seguramente va a crecer si lo empiezo a hacer mejor. El costo vamos a dejarlo fijo. El margen dejémoslo fijo. El punto de equilibrio ya lo conocemos. El tiquete de venta promedio que está en 20,000, posiblemente lo puedo mejorar. ¿Mejorar cómo? Con gestión. Recuerden que de los ejercicios que a mí me gusta cuando yo que soy un usuario fuerte de domicilio, muy fuerte de domicilio, me encanta cuando a mí me ofrecen algo más. Uno, porque seguramente no me acordaba que necesitaba, o porque no sabía, o porque, por cualquier razón, pero cuando me acuerdan, posiblemente hay una venta extra y yo puedo llevarlo allá. Yo puedo llevarlo un poco la venta más arriba. Digamos, yo quisiera tener un tiquete promedio de unos 22,000 pesos, pero tengo que gestionar. Entonces, tenemos que separar de la llamada reactiva, donde yo reacciono y despacho lo que me piden, a agregarle un poco de proactividad. Reacciono, pero también sugiero para vender un poco más. Entonces, mejoro el tiquete de venta, pero tengo que gestionar, tengo que hacerlo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver qué pasó si nosotros hiciéramos algunas de esas cosas. Y veamos. Entonces, tomo el mismo número de llamadas, pero ahora en lugar de contestar 1,000, voy a contestar 1,100, o sea que mejoré como indicador al 85%. Ya no dejo perder llamadas. Los domicilios efectivos se mantienen en el 90%, pero como aumentó la base, son 990, o sea, aumenté en un 10% el número de domicilios despachados. Las ventas vamos a subir que crecieron y van a crecer en este caso por dos razones. Uno, por mayor volumen y otro, por mayor gestión. Entonces, voy a lograr ventas de 21,800,000, o sea que también es un indicador que nos muestra que hay una mejoría en la venta. El costo mensual del servicio es de 3,400,000. El margen lo dejamos igual, no va a variar, pero esta es una sugerencia, pero yo no estoy diciendo que lo tengan que hacer así. Digo, voy a cobrar el domicilio, voy a cobrar 1,000 pesos. En algunos sectores se podrá, en otros no se podrá. Yo no estoy sugiriendo que lo cobren, sino que quiero que miren cuál es el efecto de hacerlo o no hacerlo. El punto de equilibrio me baja un poco, por lo que yo ahora voy a tener unos ingresos derivados del cobro que hago. Entonces yo ya necesito vender un poco menos para lograr punto de equilibrio, porque yo estoy recibiendo una plática al cobrar el domicilio. Como empecé a trabajar muy fuerte frente al cliente y le dije, hombre, cliente, tenemos otras cosas más, tenemos estos productos, no lleva porque esto lo tenemos en promoción, tenemos el folleto, tenemos las promociones, bueno, en fin, el trabajo que hay que hacer frente al cliente, que yo les contaba la vez anterior, aquí en mi casa ocurre mucho y mi señora cuando compra, pues yo veo muchas veces que analiza ese ofrecimiento y se convierte en venta. Eso me parece a mí pues una labor dura, porque es vender desde la farmacia lo que ella no ve ni siquiera pensada comprar, pero es un trabajo bien hecho. El costo promedio de cada servicio de domicilio, es decir, lo que el dueño está pagando, ya baja de 3,778 a 3,434, pero recibe por el cobro de los 1,000 pesos, de los 990 domicilios, recibe 990,000. Entonces, la rentabilidad, pasamos de no ser rentables a ser rentables. Ahora vamos a tener 1,514,000 pesos de rentabilidad. O sea, mi unidad de negocios domicilio, con algunas modificaciones, con un poco más de esfuerzo, con una mejor gestión, con una logística un poquito más sólida, pues va a ser rentable. Y lo ideal es que el domicilio claramente sea rentable. Como les digo, mucha gente decide que no le importa, pero me parece que puede ser rentable
y debería hacerlo. Debería ser el servicio pues rentable porque hay un esfuerzo detrás, hay personal, hay gastos, etcétera, y debe ser rentable. Entonces, si ustedes ven, si uno toma los indicadores que les repito son las llamadas efectivas que están acá a la izquierda, las llamadas efectivas, los domicilios entregados, el valor de las ventas por domicilio, el tiquete de venta promedio, lo analizamos, y si el negocio es rentable o no. Y yo me paro frente a este cuadro en la columna que dice actual, que es la situación que yo tengo hoy. Analizo, digiero, tomo decisiones, tomo correctivos y mejoro, pues es muy posible que vaya a tener muchos mejores resultados. Tengan presente esos 5. Yo no, en realidad cuando hablamos de indicadores de gestión, yo no soy muy amigo de tener muchos. Soy amigo de tener pocos, pero que los tengamos muy claros y que tengamos la posibilidad de decir cómo los podemos mejorar. ¿Cómo podemos mejorar el número de llamadas efectivas? ¿Cómo podemos mejorar el número de domicilios entregados? ¿Cómo podemos mejorar el volumen de ventas? ¿Cómo podemos mejorar el tiquete de venta promedio? Y finalmente, todo este conjunto de cosas lo que me lleva es a saber, bueno, y entonces, ¿y cómo puedo mejorar la rentabilidad de mi negocio? Bueno, sigamos, avancemos otro poquito. Bueno, entonces, miren, esta es la plantilla que yo les propongo y está disponible. Gabriela ya la tiene, ustedes se la pueden pedir. Yo lo que he colocado tiene exactamente el mismo ejemplo que acabamos de ver acá en el lado izquierdo, pero en el lado derecho lo que he colocado es el instructivo para cada línea. Entonces allí dice exactamente qué debe ir. En la parte superior, como les dije, es la información que yo le tengo que agregar en las columnas correspondientes. Y en la parte de abajo me salen los resultados que son resultados automáticos. Entonces, esa plantilla está disponible, ustedes pueden trabajar con ella. En la parte de abajo de la plantilla está mi teléfono, mi correo, ustedes me pueden escribir si tienen alguna duda y me comentan, me hacen las preguntas que yo con mucho gusto les aclaro. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué recomiendo como conclusión de esto? Como conclusión, yo recomiendo revisar periódicamente cómo están estos indicadores. Este no es un trabajo porque son fotos que estamos tomando del negocio, cómo va. Entonces, yo recomiendo por lo menos mensualmente detenerse, mirar, analizar qué está pasando y qué puedo hacer mejor. Entonces, van a pasar cosas como el tiquete de venta pudo disminuir, ¿cómo hago para recuperarlo y mejorarlo? El número de llamadas ha bajado, el número de llamadas entrantes ha bajado. ¿Qué está pasando? La gente se olvidó, tengo que nuevamente recordar, volverlo a hacer. El número de pedidos disminuyó en este mes a pesar de que las llamadas fueron las mismas. ¿Qué pasó? ¿Mi surtido? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hace que se me modifique? Y entenderlos para gestionar, entenderlos para tomar decisiones, entender esos indicadores para tomar decisiones acerca de los correctivos o mejoras que debo hacer para que mi domicilio funcione muy bien, para que sea no solamente efectivo, sino que a su vez también sea rentable. Y en todos los casos, lo que sí tengo que asegurar es, detrás de todo esto que es transparente para el cliente, lo que hemos hablado hoy, volvemos al punto de partida, que los clientes estén perfectamente satisfechos con el servicio que estamos prestando, que se sientan contentos, porque uno, se los digo como usuario que soy, se vuelve muy fiel a quienes lo hacen muy bien porque sabe que no le representan ningún desgaste, que es agradable, que responden muy rápido, que le ayudan, que gestionan frente a uno y a través del teléfono, que expresan esa sonrisa telefónica, que uno se siente cómodo, está llamando, está hablando como con alguien de confianza, que es lo que ustedes tienen que transmitir allí. Y finalmente, yo sigo llamando al mismo sitio. Una vez uno ya se casa con alguien pues es difícil o tiene que haber una razón de peso para hacer el cambio si lo están haciendo bien. Si lo están haciendo bien, yo soy bastante fiel a los sitios que llamo, aunque por ejercicio llamo a muchísimos sitios y pido también en diferentes sitios para saber cómo lo hacen.
para evaluar, para entender qué hacen, para entender cómo lo hacen. Y me encuentro cosas, cosas interesantes. Hay gente que dice domicilio ecológico porque lo reparten en bicicletas. Entonces le dan un diferencial, pues es mínimo, pero de pronto para una persona que sea como muy consciente, muy sensible a los temas ecológicos, repartimos en bicicleta por cuidar el medio ambiente, en fin, unas cosas más pues accesorias, pero finalmente lo importante es que la gente se sienta muy contenta. Bueno, yo espero que haya sido pues útil esto. Vamos a hacer algunas preguntas que Marcela va a escoger de las que ustedes tienen. Y lo que sí quisiera yo dejarles como inquietud más allá de esto, y ya volvemos al tema de los domicilios, es yo creo que es el momento también de reflexionar sobre el negocio, aprovechar este momento y decir, bueno, ¿para dónde va mi negocio? Hacer como el inventario de lo que tengo, en qué soy bueno, qué me falta, cómo visualizo el futuro, cuantificar un poco ese futuro. Voy a necesitar dinero, cómo me preparo, cómo va a ser mi negocio en el futuro, va a ser rentable, sí o no. Imaginarse, yo estaba haciendo algunos ejercicios con algunos de ustedes, uno a uno, por aquí, por el Zoom también, y me ha parecido interesante. Yo creo que es el momento de reflexionar. Pero bueno, no nos salgamos y volvamos a los domicilios. Entonces recuerden, muy buena atención, satisfacción de los clientes, cumplimiento de la promesa, cumplimiento de las medidas de bioseguridad en este momento, revisar los indicadores, entender los indicadores, digerir los indicadores, hacer las modificaciones, tomar las decisiones para que el negocio sea muy efectivo y muy rentable. Muchas gracias y entonces ya quedo para las preguntas. Fernando, muchas gracias por toda esta información. Aquí tenemos varias preguntas. Vamos a arrancar por una que nos hacen de las primeritas. ¿Cada cuánto recomiendas tú hacer este ejercicio que nos Este, acabas de ejer presentar? este ejercicio yo recomiendo hacerlo mensual para que vamos comparando. Así como siempre miramos la venta mensual, decimos, este mes vendí 50, vendí 55, vendí 53, vendí 48, en fin, aquí también es lo mismo. Es irlo haciendo e ir tomando a ver qué tendencias muestra y a su vez qué correctivos debo tomar. Pero por lo menos mensual. Hay gente que lo hace en espacios más cortos, los hace semanal, está bien, pero por lo menos mensual y que se convierta como en una práctica usual de la gestión del negocio, del control de la gestión, para asegurar que las cosas vayan por buen camino. Recuerden, yo les dije al principio, esto es como ir al médico. Y a uno en el médico va, le toman la presión, le toman la glicemia, lo pesan, le hacen unas preguntas. Bueno, acá está. Son esos indicadores los que nos ayudan a determinar cómo estamos. Ok, gracias, Fernando. También nos preguntan si nos puedes recordar un poquito qué se debe tener en cuenta para definir el costo del domicilio, si son 1.000, 2.000, 3.000, etcétera. ¿Cuáles son los criterios para poder definir ese valor? Pues mira, cuando uno hace el costo total, el gasto total, por ejemplo, en el caso ese de los 3.400.000 y yo despachaba 900, me daba que cada domicilio me costaba a mí, de mi bolsillo los pago 3.800 pesos. Entonces, ese es un referente cuánto debería cobrar. ¿Le traslado todo al cliente o compartimos una parte y le cobro solamente 2.000 y el cliente paga los otros 2.000? Pero ya sabemos que lo que nos cuesta es, en ese caso, 3.800. ¿Cuánto le voy a cobrar? Es una decisión que cada uno toma. Ahora, algo muy importante que me parece que vale la pena mencionar es en algunas zonas los pedidos he encontrado que son supremamente pequeños, pero hábilmente el dueño de la farmacia, la persona que atiende, dice, suma por decir algo 5.000. Le dice, hombre, es que aquí el domicilio, el pedido mínimo lo despachamos a partir de 10.000. De lo contrario, tendría que cobrarle, no sé, 1.000 pesos o algo así. Entonces tratan de llevar el tiquete de venta, lo tratan de llevar un poquitico más allá. Pero numéricamente la plantilla te dice cuánto te está costando, cuánto cuesta el domicilio que estás despachando, de cuánto está saliendo de tu bolsillo y entonces cuánto deberías cobrar. Ahora, entiendo en las visitas que hago que hay zonas supremamente sensibles que no permiten el cobro del domicilio. La gente pues inmediatamente cambia de farmacia.
pero también hay sitios donde esto no es un asunto crítico y la gente está dispuesta a pagar. Entonces, es como conocer el sector. Yo no puedo hacer una recomendación, cobren o no cobren, ni cuánto, pero sí les puedo decir cuánto les vale como referente, y el conocimiento del sector es el que mejor le da a uno la posibilidad de definir cuánto, si puede cobrar y hasta cuánto puede cobrar. Fernando, gracias. También nos preguntan si nos puedes ampliar un poquito más la información, cómo sale el promedio del ticket de venta de la farmacia por domicilio. Sí, entonces el tiquete de venta de la farmacia que acaba en la parte, es un cálculo que hace este tiquete, son la venta total por domicilio. Yo vendí 18 millones de pesos y despaché 900 domicilios. Entonces, 18 millones dividido entre 900 que despaché es el que me lleva a los 20.000 pesos de tiquete promedio. Es tiquete promedio, ojo, es el promedio del gran total. Habrá despachos de 5.000, de 200.000, de 40.000, pero ese referente te indica, y es un lenguaje que uno habla con las personas que tienen el domicilio muy desarrollado. Y yo llego y pregunto, ¿y cuál es tu tiquete promedio? Lo tienen muy claro. Y me dicen, lo tengo, no sé, yo recuerdo una conversación que tuve hace un tiempo con alguien, me dijo, lo tengo en 30.000 pesos, pero lo debo llevar a 35 y estoy trabajando en eso. Lo debo llevar a 35. Entonces, ese es, dividan siempre el valor total de ventas realizadas por domicilio entre el número de domicilios despachados, entregados efectivamente al cliente. Listo, Fernando, nos preguntan que si este ejercicio está hecho para un domiciliario o para dos. No, este para el servicio a domicilio. El 3400 fue un número que yo calculé, pero creo que ese era para un domiciliario, pero puse unos costos elevados. Pero al colocar el gran total de lo que vale el servicio, que recuerden, va a llevar el costo del empleado o de la persona que esté, más el mantenimiento del vehículo, más seguramente algunos seguros o bueno, otras cosas más. Y si dentro de la farmacia hay unos gastos logísticos que deban ser absorbidos por el domicilio, como decir, alguien que está en el mostrador, pero cuando llegue el domicilio tiene que dedicar tiempo a empacar, a preparar el pedido, o una persona dedicada también debe ir allí. Entonces se suma todo, es el gran total. ¿Cuánto me cuesta tener el servicio? Y ese Bien, servicio, en este ejemplo, me cuesta 3.400, pero es meter todo lo que está asociado. ok. Fernando, nos preguntan que si es bueno tomar el tiempo de entregar los domicilios y ahí también tengo otra pregunta, que qué hacen si el domiciliario se demora, asociado con el tiempo del domiciliario. Entonces, si el domiciliario se demora, pues obviamente lo que está creando son unas ineficiencias, porque un mismo recurso va a estar en capacidad de hacer mucho menos domicilios y cada despacho nos va a salir un poco más costoso, porque esto pues va muy asociado al número de domicilios que puede despachar en el día. Entonces, las demoras del domiciliario no valen plata. Va a despachar, va a despachar más y seguramente va a tener una consecuencia en el cliente, que es, me demoro más, entrego entonces un poco más tarde el siguiente pedido y el cliente va a estar molesto y no va a tener la satisfacción que quisiéramos que siempre tuviera. Ok, Fernando, nos preguntan que en este análisis de domicilios, ¿cómo aplican o afectan las devoluciones en los indicadores y cómo se puede mejorar? ¿Devoluciones de qué tipo? Las devoluciones de cuando el cliente devuelve el domicilio, ¿se refiere? ¿O devoluciones por No vencimiento? colocan nada adicional, pero supongo que sí son devoluciones cuando devuelven el Ah, pedido que hicieron ya. por alguna razón. Devolvieron el pedido, representa un reproceso, representa desgaste, pero también hay un costo asociado. Es tiempo del domiciliario que se dedicó, pero sin hacer una entrega efectiva, ni entró ese margen, no entró esa venta, ni ese margen de rentabilidad que se quería, que se esperaba. Ahora, ¿por qué se puede dar? Claro, hay caprichos también porque hay clientes que son muy complicados, pero o hay sitios donde yo he escuchado que piden a 3 droguerías al tiempo y la primera que llega le reciben y a las otras 2 no. O sea, pues eso claramente es mala fe y eso está mal hecho.
porque le hacen perder tiempo a los otros. Eso lo he escuchado en un par de sitios. Pero, pero la realidad es que no se debería presentar devolución. La devolución pudo ser por un tema logístico, por un tema de mal entendimiento en el pedido o o por enviar la concentración del producto que no era o por mandar la marca que no era, etcétera. Puede ser, no debería presentarse. Y también deberían ser medidos. Les voy a contar una anécdota muy breve. En un sitio que yo visito, y esto es en Barranquilla, el nivel de devoluciones lo tienen más o menos como en el 3%. Ellos lo tienen como indicador, yo no lo mencioné, pero ellos sí lo tienen. Por alguna razón interna, eso se subió como al 8%. Ese reproceso, ellos lo cuantifican y les vale mucho dinero. Y lo que pasaba era un tema de desconcentración dentro de la farmacia al tomar el pedido, empacar y despachar. Se presentaba un error. Y ese error pues fue corregido, pero para que ustedes vean, también ese es un indicador también cuántas devoluciones. En ese caso, las devoluciones pues eran altas para el estándar que tenían, que era máximo el 3% del monto de los despachos mensuales, que son muchos, es una farmacia grande. Aquí, perdóname que se me fueron, tenemos muchas preguntas. Ya. Entonces preguntan que si este ejercicio, como tu sugerencia es realizarlo mensual, que si se ve que está generando pérdidas, se debe cancelar, o qué se puede hacer entonces para incrementar la ganancia. Entonces, miren, si está dando pérdida, no, yo no digo que lo quiten porque puede que estratégicamente alguien haya decidido, yo voy a tener este servicio así en vez de pérdida, pero lo voy a tener porque es la imagen de mi farmacia, eso lo he escuchado muchas veces. Pero entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo atraigo más clientes? Verdaderamente la gente sabe, tengo que aumentar el volumen. Siempre que requiero más ventas es volumen más tiquete de venta. Entonces, ¿cómo mejoro el volumen? ¿Cómo mejoro eh, el número de llamadas que recibo? Las llamadas efectivas que entran. ¿Cómo mejoro mi tiquete de venta? ¿Cómo tengo los gastos asociados al domicilio? De pronto son muy elevados. Hay gente que lo recorta. Hay gente que dice, no, vamos a tener solamente un domiciliario de tiempo completo y medio domiciliario solamente en las tardes, o tercerizan a veces el segundo domiciliario o cuando hay excesos. Entonces no tienen gastos fijos tan altos, tienen gastos variables, pero finalmente les da rentabilidad. Entonces yo no recomiendo, a mí me parece que si ustedes ven uno de los titulares del Tiempo ayer es, los domicilios son la salvación de muchos negocios. Y yo diría que más allá de la salvación, son una unidad de negocios que genera venta, que va a generar rentabilidad. Yo no recomendaría eliminarlos, a menos que sean muy pocos domicilios con unos gastos demasiado elevados y no se logra como masa crítica o un volumen importante de domicilios a despachar. Pero yo de lo contrario, mi recomendación jamás sería quitarlos. Mi recomendación siempre sería mejorarlos y hacerlos tan bien que sea un factor diferenciador en mi farmacia y que la gente me busque. Eso, pero jamás recomendaría yo así, no, quítelo. Tiene que ser ya que esté en cuidados intensivos y ya pues nunca dio por el sector o por alguna razón, pero nunca diría elimínelo. Okay. Fernando, nos preguntan qué normatividad rige el servicio domiciliario en la distribución y dispensación de los medicamentos. No la conozco, no estoy en condiciones de responder eso, no la sé. Yo he tratado de buscar acerca de domicilios, no. He visto de dispensación, pero de domicilio yo no la conozco. Es posible que exista, no la tengo. No puedo pues, responder eso porque no sé. Ok. Preguntan que si para lograr que sea exitoso el servicio debe tener un horario permanente o definir algunos horarios para el domicilio. Se pueden definir los horarios para el domicilio, pero lo importante es cumplir esos horarios. Cumplir esos horarios. Si el domicilio lo anuncian que es a partir de las 8 de la mañana y yo llamo a las 8 de la mañana, el servicio tiene que estar disponible. Eso es lo que me hace la credibilidad. Entonces, definir horarios y cumplir los horarios. Ahí está la clave de este asunto. Es lo mismo que con la apertura, que yo insisto muchas veces.
y me ha pasado. Llego a la farmacia donde dice que abren a las 8 y son las 8:15 y no abierto. Entonces, eso hace perder credibilidad, porque uno en la práctica va a decir, ¿será que sí abrieron ya? ¿Sería que sí se levantaron temprano? Entonces, si, para evitar ese riesgo, entonces va una a otra. Lo mismo que al final allá hay una plaquita que dice, cerramos, no sé, a las 9 de la noche. Y usted llega a las 8:30 y ya está cerrado. Entonces está mal. Tienen que cumplir esos horarios. Ahora, ¿qué pasa con los domicilios? En la medida que ustedes conocen el volumen por horas, les va a quedar muy claro en qué momento necesitan un refuerzo. Entonces, usualmente yo lo que veo es por las tardes, después de las 4 de la tarde, generalmente el volumen de domicilios crece, pues en muchas de las farmacias que he visto, y tienen un refuerzo, tienen un segundo domiciliario o merma un poco la actividad del mostrador, entonces el demostrador se convierte en domiciliario y refuerzan la logística para poder cumplir. Pero siempre, volviendo a la pregunta, horario, cumplirlo. Y ustedes determinan en qué momento refuerzan la logística. Fernando nos pregunta si los indicadores que mencionaste o los tiempos de entrega para ciudades pequeñas y para ciudades grandes se deben medir de la misma manera. Y lo mismo preguntan para cuando son diferentes sitios dentro de las ciudades, los que son más cerquita o los que son a mayor distancia. Si se deben medir de la misma manera. Sí, se miden de la misma manera, pero los tiempos van a dar diferentes. Entonces, eso es importante conocerlo para el compromiso de entrega que se tiene. La forma de medirlo es lo mismo. ¿Cuánto se demora la persona en ir del punto A al punto B? Y, y en cuánto tiempo estimamos que al salir de la farmacia puede llegar y hacer la entrega del domicilio. La forma de medir es la misma porque es basada en el tiempo y la distancia. Pero lo importante detrás de todo es cumplir con la promesa que se haga. Entonces, y hay veces, como les decía yo en la charla pasada, cuando se establece el radio de acción y uno dice, puedo entregar hasta, no sé, ¿qué les digo yo? Hasta 5 kilómetros a la redonda, pues entonces todo va a estar medido sobre esa área. Miren que yo en estos días fui a hacer un pedido por internet y decía, solamente despachamos, pues identifica dónde estoy, solamente despachamos hasta 12 kilómetros del punto donde usted está, del punto donde está la farmacia. Y yo estaba por fuera. Entonces, obviamente, ya claramente no hay compromiso, no hay nada y no me vende. Ya estoy por fuera de ese sitio. Entonces, el radio de acción determina hasta dónde ustedes tienen la capacidad de atender. Si ustedes tienen una capacidad, si ustedes tienen se compromete con distancias demasiado lejanas que no solamente les sale costoso, sino que van a ser incapaces de cumplir a tiempo y va a demandar demasiado tiempo también del domiciliario, pues es mejor, es mejor no comprometerse con ese despacho y atender bien lo que están en condiciones de manejar adecuadamente. Ok, Fernando, le damos paso a la última pregunta para no alargarnos mucho, aunque hay muchas preguntas más. Nos pregunta un costo fijo, depende de algún factor, si nos puedes explicar un poquito eso. Perdón, me la repites que estaba entrecortado y no te escuché bien. ¿Ya me escuchas mejor? Un poquitico entrecortado, pero no, dale a ver, dale. Que si el 18% que tú mencionas, si es un costo fijo o si depende de algún factor, si nos puedes No. explicar un poquito ese 18% de dónde sale. Ese 18% es el margen de rentabilidad. ¿Qué es el margen de rentabilidad? La diferencia entre el precio de venta y el costo. Entonces, por ejemplo, usted un producto que compra en 20,000 pesos y lo vende en 25, se ganó 5. 5,000 pesos que se ganó de 25, ¿cuánto le da? Te da seguramente un 20. Entonces 5 dividido 25 me da un 20%. El margen de rentabilidad de mi farmacia, margen sobre la venta, es de 20%. Entonces ese 18 sale, generalmente cuando uno analiza las cifras de la farmacia, sale un consolidado al final y porque hay unos productos con más margen, con menos margen, con margen cero, hay productos bonificados que tienen un margen mucho más alto, etcétera. Pero al final el gran total de la farmacia es de
digamos, de ejemplo, de 18, de 20, 22%, 22%, de 12. Hay farmacias de modelo financiero que son las farmacias que venden muy barato, que el margen es muy bajo, pero el volumen es muy alto.